Capítulo 2. Cuando abrí los ojos. 1. El hombre podía sentir a alguien golpeando suavemente su cuerpo. La mano áspera hizo que el hombre pensara en las manos de un padre exhausto. Fue así de cálido. Joven maestro, es de mañana. Pero la voz era muy profunda. El hombre sintió escalofríos por todo el cuerpo y sus ojos se abrieron inconscientemente. En lugar de la brillante luz del sol que entraba por la ventana para calentar los ojos del hombre, lo que vio fue un anciano parado allí con una expresión satisfecha. Es sorprendente verte despertar después de un solo intento. El maestro desea cenar con el joven maestro desde hace un tiempo. Parece que hoy será posible. El hombre podía ver un espejo más allá del hombro del anciano. Dentro del espejo había un hombre pelirrojo que parecía confundido mirándolo. Supongo que ese tipo soy yo. Joven maestro Kale. El hombre se volvió hacia la fuente de la voz preocupado para encontrar al anciano, que parecía un sirviente, mirándolo. Pero ese hombre preocupado no era el problema. El hombre lo escuchó claramente. Joven maestro Kale, era un nombre familiar. Lentamente soltó el nombre, Kale Enituse. El viejo sirviente lo miraba como si estuviera mirando a su propio nieto. Sí, ese es tu nombre, joven maestro. Supongo que todavía estás un poco borracho. Al escuchar la respuesta preocupada del anciano, el hombre naturalmente pensó en un nombre que era incluso más importante que el nombre Kale Enituse. Beacrox. Estás hablando de mi hijo. Cocinero, chef. Sí, mi hijo es el chef. Necesitas que te haga algo para tu resaca. El hombre sintió que su entorno se oscurecía y comenzó a sentirse mareado. Bajó la cabeza y se la puso en la mano. Joven maestro, todavía estás borracho. Debería llamar al médico, o te lavarás ahora mismo. El hombre miró el cabello rojo que le caía frente a la cara. Era de un color rojo brillante, muy diferente de su cabello negro original. Kale Enituse. Beacrox, el padre de Beacrox, Ron. Eran los personajes que aparecieron al comienzo de El nacimiento de un héroe, la novela que el hombre estaba leyendo antes de quedarse dormido anoche. Levantó la cabeza y miró a su alrededor. Pudo ver el dormitorio, que era completamente diferente al típico diseño coreano. Hizo que el hombre pensara en Europa. Cada cosa en la habitación era extremadamente extravagante y lujosa. Joven maestro. El hombre respondió a Ron, el anciano, que pretendía estar preocupado y preocupado. Agua fría. Perdóneme. Necesitaba algo para aclarar su mente. Podía ver el rostro de Kale Enituse en el espejo detrás del anciano Ron. Todavía parece normal. Supongo que Kale aún no ha sido derrotado por el personaje principal. Su hermoso rostro llamó su atención. El hombre se había convertido en Kale Enituse cuando abrió los ojos. Kale Enituse, la basura que fue aplastada por el personaje principal al comienzo de El nacimiento de un héroe. Ese era quien era. Joven maestro, supongo que no se bañará en agua fría. Estás pidiendo agua potable. Kale volvió su mirada hacia Ron. Ron puede estar fingiendo ser un anciano benigno, pero en realidad estaba ocultando su verdadera identidad como un individuo cruel y vicioso. Hizo la solicitud a Ron. Por favor, tráeme un poco de agua para beber. Primero necesitaba beber un poco de agua fría y aclarar mi mente. Lo prepararé de inmediato. Excelente, gracias. Ron se estremeció por un segundo y tenía una expresión extraña en su rostro, pero Kale no lo notó. Ron tuvo que salir de la habitación ya que solo había agua tibia en la habitación. Una vez que se quedó solo, Kale se levantó de la cama y se dirigió al baño. Si realmente estaba dentro de la novela, sabía que debería haber un gran espejo dentro. Como era de esperar, el espejo de cuerpo entero estaba dentro del baño. Kale Enituse, que tenía mucho interés en su apariencia y físico, instaló este espejo aquí. Nadie más en la casa tenía un espejo así. El hombre del espejo tenía el pelo rojo y un cuerpo muy en forma. No estaría mal decir que tenía un cuerpo que haría que cualquier estilo se viera bien. Realmente soy Kale. En efecto, el hombre del espejo era Kale Enituse de la novela. El nacimiento de un héroe fue muy descriptivo sobre la apariencia de cada personaje.
Por eso el hombre no tuvo más remedio que aceptar que efectivamente se había convertido en Kale Enituse. Las personas suelen calmarse cuando se sorprenden y se asustan. Kale, no Kim Rok-soo, pensó tranquilamente en la noche anterior. Fue un día libre típico. Había pasado un tiempo desde que había leído un libro real en lugar de en su teléfono, así que fue a la biblioteca a sacar algunos libros. Tomó prestada la serie completa ya que planeaba leer todo el día. El nombre de ese libro era, por supuesto, El nacimiento de un héroe. Logró terminar el 5º volumen antes de quedarse dormido. Pero cuando se despertó, se había convertido en Kale Enituse, el individuo al que el personaje principal golpeó sin piedad en el volumen 1. Saldrán las cosas como lo hicieron en la novela. Se sintió anormalmente tranquilo. Una vez que pasó el punto de la conmoción, su mente se calmó de nuevo. Empezó a recordar el contenido del volumen 1. El nacimiento de un héroe. Esta novela trataba sobre el nacimiento de los héroes en los continentes occidental y oriental, así como sobre sus pruebas y crecimiento. El personaje principal era, naturalmente, coreano. Era un estudiante que había sido transportado al mundo cuando era un estudiante de primer año en la escuela secundaria. Además, su esperanza de vida llegó a ser tan larga como la de un dragón, por lo que casi nunca envejece. Comillas, esto es malo. Él iba a ser convertido en pulpa por una persona así. Sin embargo, lo importante era que todavía no había sido golpeado. Kale apartó los ojos del espejo y entró en la bañera que estaba llena de agua tibia. Se apoyó en la bañera y miró al techo. Era ese mármol caro que se describía en la novela. La finca en la que vivía Kale estaba llena de mármol. Kale comenzó a murmurar mientras miraba hacia el techo. No es que lo vaya a extrañar mucho. Su vida como Kim Rok-soo. Realmente no había mucho que hacer. Era huérfano y no tenía mucho dinero. Tampoco tenía una persona a la que amara hasta la muerte, ni un amigo por el que daría su vida por salvar. Solo siguió viviendo porque no podía morir. Sí, no podía morir. Odiaba por completo la idea de la muerte o el dolor. Quedó huérfano después de que sus padres fallecieran en un accidente automovilístico cuando era pequeño. No le gustaba el dolor ni la muerte. No importaba lo que fuera, incluso si estaba rodando en un montón de mierda de perro, era mejor que estar muerto. Por esa razón primero necesito asegurarme de que no me golpeen. Kale no sabía qué día era en la novela en este momento, pero estaba seguro de que aún no se había reunido con el personaje principal. La razón fue simple. No tengo la cicatriz en mi costado. Kale Enituse, la basura de la familia del conde Enituse. Unos días antes de conocer al personaje principal, Kale estaba bebiendo y causando un escándalo. Estaba arrojando cosas y fue apuñalado en el costado por una pata de escritorio rota, lo que resultó en la cicatriz. ¡Qué personaje tan interesante! No consiguió la cicatriz por luchar contra otra persona. Lo consiguió porque se enojó porque el alcohol no sabía bien y le dio una rabieta. Conoce al personaje principal después de que le sale la cicatriz y, después de una breve discusión, lo golpean hasta convertirlo en pulpa. Kale se cruzó de brazos y empezó a pensar. No sabía qué le sucedió a Kale después de ser golpeado hasta ser convertido en pulpa en el volumen 1. Todo lo que sabía era que el personaje principal, Choi-an, se había encontrado con muchos encuentros fatídicos y superó muchas pruebas para convertirse en un héroe junto con los miembros de su grupo. Así comenzaría la era para que demuestre que es un héroe. El reino de Rohan en el que Kale vive actualmente, así como muchos otros lugares en los continentes oriental y occidental, estará lleno de guerra. Realmente se convertirá en el momento para que los héroes muestren todo su potencial. Kale comenzó a fruncir el ceño. Kim Rok-soo, el hombre que se convirtió en Kale. El lema de su vida era bastante simple. Vivir mucho tiempo sin dolor. Disfrutar de los pequeños placeres de la vida. Vivir una vida pacífica. Comillas. Siempre que haga que la historia transcurra como de costumbre mientras saco el hecho de que me golpearon, el personaje principal se encargará del resto. Por alguna extraña razón, podía recordar cada línea del libro sin ningún problema.
Kale se relajó en el agua tibia mientras llegaba a una conclusión final con la cabeza ahora despejada. Vale la pena intentarlo. Valió la pena intentar evitar la guerra del continente y vivir en paz. La situación de esta basura era mucho mejor que cuando era Kim Rock-soo. La ubicación de esta finca también estaba en la esquina del continente occidental, por lo que fue un lugar ideal para evitar la guerra. En la novela en sí, hubo muchos nobles que lograron evitar las influencias de la guerra. Incluso si no pudiera evitarlo por completo, debería poder al menos reducir los daños al mínimo. Joven maestro, estás dentro del baño. Podía escuchar la voz de Ron viniendo del exterior. Kale pensó en la verdadera identidad de Ron. Ron era un asesino que cruzó por mar desde el continente oriental. Fingió ser un anciano benigno, pero el verdadero Ron era un hombre cruel y despiadado. Sí, ya saldré. Su respuesta natural fue hablar informalmente con el anciano. Kale se dio cuenta de lo que estaba haciendo y tomó una decisión sobre qué hacer en el futuro. Necesitaba empujar a ese anciano hacia el personaje principal y despedirlo. Ese anciano podría matar fácilmente a Kale con un solo golpe, pero trató a Kale como un cachorro que dejaste solo porque te sentías mal por ello. Sonreía gentilmente, pero no había una pizca de preocupación por Kale en el interior. En la novela, Ron se va con el personaje principal y su hijo después de que Choyan derrota a Kale hasta convertirlo en una pulpa. Kale se puso el albornoz mientras salía rápidamente del baño. Ron estaba parado allí con una sonrisa en su rostro y una bandeja con una taza en sus manos. Joven maestro, aquí tienes. Kale tomó la taza y pasó junto al anciano. No quería hacer contacto visual con un anciano tan peligroso. Muchas gracias. La expresión de Ron se volvió extraña una vez más, pero Kale ya había pasado junto a él. Kale tomó un sorbo de agua fría mientras comenzaba a pensar. Hay demasiada gente fuerte aquí. De hecho, había demasiados. No importaba a dónde fuera el personaje principal, había individuos fuertes o individuos con secretos ocultos. Estos individuos eran humanos y de otras razas. Al menos necesito la fuerza para protegerme. Para vivir mucho tiempo sin dolor en el continente que pronto se llenará de guerra, necesitabas un nivel decente de fuerza. Por supuesto, no podrías ser demasiado fuerte. Entonces sucederían otras cosas complicadas. Kale pensó en los diferentes encuentros fatídicos que ocurrieron en las partes iniciales de la novela. Los poderes que fortalecen al personaje principal y a los miembros de su grupo. Estaba pensando en los que le ayudarían a vivir mucho tiempo sin dolor. Hubo un par que me vino a la mente. Solo necesitaba elegir uno de ellos. Joven maestro, empezaremos a vestirte ahora. Correcto, gracias. La puerta pronto se abrió y una pareja de sirvientes entraron para ayudar a Ron a vestir a Kale. Kale no se dio cuenta de que Ron tenía una expresión estoica diferente a su yo habitual mientras miraba la ropa que traían los sirvientes. Ah, algo simple hoy. Odiaba los atuendos realmente complicados. La ropa sencilla que te permitía relajarte cómodamente era lo mejor. Sí, joven maestro. El sirviente a cargo de los atuendos rápidamente sacó algunas prendas simples y Kale se puso la más simple de todas. Frunció el ceño ligeramente después de terminar de vestirse. Incluso este atuendo simple era extremadamente extravagante y no era de su agrado. Sin embargo, el reflejo en el espejo era bastante atractivo. Es realmente guapo y hace que cualquier ropa se vea bien. El rostro realmente fue la pieza final de la moda. Se miró en el espejo y se arregló las mangas antes de darse la vuelta para mirar a Ron. Ron volvió a sonreír como un anciano amable. Ron, vamos. Sí, joven maestro. Kale caminó detrás de Ron. Era bueno que no necesitara conocer la distribución de la finca. Solo necesitaba seguir a Ron a donde fuera que tuviera que ir. Todos los sirvientes que Kale vio se estremecieron y se inclinaron respetuosamente antes de que parecieran huir. ¿Por qué están tan asustados? Kale nunca le pegaba a la gente. Le gustaba beber y jugar. A veces cuando estaba borracho, rompía cosas. Pero por eso era la basura de la familia. Tampoco trataba a las personas como personas, aparte de las pocas personas que le agradaban. Bueno, es mejor si nadie me habla.
Kale lo pensó en paz. Sería más difícil si estuviera en el cuerpo de un ciudadano modelo. Un basurero puede hacer lo que le plazca sin preocupaciones. Solo fue posible porque no había ganas de vivir como un ciudadano modelo. Ahora abriré la puerta. Por supuesto. Kale asintió con la cabeza hacia Ron. El libro mencionaba que Kale trató a Ron, alguien que lo crió como si fuera su propio nieto desde que era pequeño, tan bien como trataba a su propio padre. Mencionó que siempre respondía a Ron y lo trataba como una persona. Por supuesto, Ron realmente no pensaba de esa manera. Por eso fue fácil para Kale hablar con Ron. Solo necesitaba responder a las preguntas de Ron y tratarlo como a un ser humano. Espero que disfrutes tu desayuno. Gracias, Ron, asegúrate de comer también bien. Kale pasó junto a Ron y entró en el comedor. Podía ver a su familia sentada allí. Su padre y el actual jefe de la familia en Ituse, Deruz. Junto a él estaba la madrastra de Kale, la condesa, así como su hijo y su hija. Las 4 personas miraron hacia Kale. «¿Llegas tarde de nuevo, hoy?» La mirada de Kale se volvió hacia su padre que habló. El nacimiento de un héroe describió así los sentimientos de Kale por su padre. Su padre era la única persona a la que Kale escuchaba. La razón por la que la basura no salió de la zona y consiguió todo lo que quería dentro del territorio del conde fue por su padre, el conde Deruz en Ituse. Pero, desafortunadamente, el padre de Kale no se parecía a los otros padres fuertes de esta novela. No tenía ninguna habilidad o influencia especial. Tenía mucho dinero. Sin embargo, a Kale le gustó mucho esto. Era el entorno familiar perfecto para vivir una vida sencilla. Luego estaban los otros 3 individuos. Su madrastra que sabía que no le agradaba y lo evitaba. Su primogénito inteligente que encontró difícil lidiar con su hermano mayor Kale. Y la linda más joven de la familia que evitaba a su hermano mayor Kale. Pero no era como si Kale los molestara o ellos molestaran a Kale. Simplemente se trataban como extraños. Kale pensó que este era un gran ambiente para vivir tranquilamente solo. Toma asiento. Sí, padre. Kale miró el banquete en la mesa que no cumplía con su definición de desayuno y se sentó en su asiento. Luego sintió que algo era extraño y levantó la cabeza. ¿Hay algo que necesites decir, padre? Comillas. No, yo no. Deruz estaba mirando a Kale. El resto de la familia estaba haciendo lo mismo. Kale hizo contacto visual con cada uno de estos miembros de la familia. Todos se alejaban rápidamente cada vez que él hacía contacto visual y continuaba comiendo. Supongo que me resulta muy difícil de manejar. Kale también volvió la cabeza hacia la mesa. Este lujoso banquete que era diferente al desayuno que solía comer solo para llenar su estómago lo hizo sonreír. Primero comenzó cortando la salchicha por la mitad con el cuchillo. Es tan jugoso. No sabía si el jugo salía tan pronto como lo cortaba porque estaba hecho a mano o porque estaba bien cocido, pero el color de la salchicha le dio hambre. Kale comenzó a sonreír sin darse cuenta. Clang. Escuchó algo caer e hizo contacto visual con su hermano menor Basen. Pudo ver que Basen había dejado caer el tenedor en su mano. Mis disculpas. Basen se disculpó con calma como la personalidad que se le describe en la novela. El sirviente encargado de la comida se acercó rápidamente para entregarle a Basen un tenedor nuevo y lo recogió del suelo. Ver eso hizo que Kale pensara que era bueno ser un noble, antes de concentrarse una vez más en la comida frente a él. Kale había encontrado la primera cosa buena de entrar en la novela. Este desayuno fue extremadamente lujoso y tan sabroso que su estómago estaba completamente feliz. La sonrisa de su rostro no podía desaparecer. Comillas, jo. Por eso no escuchó la asombrada proclamación de su hermano Basen.